Bienvenidos a su canal Vida Eterna en Jesús. No olvides comentar y suscribirte. Hoy, muchos católicos cometen el error de encajonar a los cristianos junto al protestantismo. Y hacen creer que los evangélicos o cristianos, nacen de Martín Lutero. Hoy veremos esta falsedad para que tengamos claro quiénes son los cristianos y quiénes son protestantes. Los cristianos no nacen de Lutero. Hoy en día, mucho se predica en el catolicismo, que los verdaderos cristianos son ellos. Tildan a los evangélicos como hermanos separados, y señalan que todos los que no siguen su religión, son nacidos de la reforma de Martín Lutero. Todo esto, no es más que un engaño. Hoy veremos que la religión protestante, es un grupo distinto a los evangélicos o verdaderos cristianos. La organización católica, no es cristiana. Es el pueblo mariano de Dios según ellos. Así se hacen llamar. El diccionario Webster define a un cristiano como una persona que profesa creer en Jesús como el Cristo, o en la religión basada en la enseñanza de Jesús. Los seguidores de Jesucristo fueron llamados cristianos primero en Antioquía debido a que su comportamiento, actividad y forma de hablar, fueron como los de Cristo. Las escrituras dicen, en Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es importante señalar que, esta escritura habla en el tiempo cuando la iglesia se desarrollaba. Después de la ascensión de Jesús a los cielos. No existía aún, la organización católica. No existía aún, el purgatorio, el agua bendita, bautismos de infantes, confesionario, protestantes, mormones, pare de sufrir, etcétera, etcétera. Es aquí, cuando se comienza a llamar cristianos, a los seguidores de Jesús. Estos seguidores no eran idólatras, no tenían más intermediarios más que Jesús, no tenían una madre diosa, aunque algunos todavía lograron conocer en persona a María, nunca la idolatraron. Ahora hablemos del inicio del catolicismo. Como hemos visto, al inicio del desarrollo y nacimiento de la Iglesia cristiana, no existía otra organización religiosa. Ahora bien, la Iglesia Católica Romana sostiene que su origen se encuentra en la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo aproximadamente en el año 30 de nuestra era, pero no existen registros bíblicos que confirmen dicha afirmación. Aún una lectura superficial del Nuevo Testamento, revelará que la Iglesia Católica no tiene su origen en las enseñanzas de Jesús o sus apóstoles. En el Nuevo Testamento, no hay mención del papado, la veneración o adoración de María, las peticiones a los santos en el cielo por su intercesión, y muchas otras enseñanzas católicas. Así nace el catolicismo. Una vez que Jesús dejó este planeta, sus discípulos comenzaron a dar a conocer las enseñanzas que les fueron encomendadas. A este grupo se le llama comúnmente la Iglesia primitiva. Estamos hablando de una época en la cual no existían sacerdotes o líderes cristianos, de hecho la cristiandad se vivía casi en secreto. Durante los primeros 280 años de la historia cristiana, la cristiandad fue prohibida por el Imperio Romano, y los cristianos fueron terriblemente perseguidos. Fueron asesinados, torturados y usados como antorchas humanas. Esto cambió después de la conversión del emperador romano Constantino. Constantino legalizó el cristianismo en el Edicto de Milán en el año 313. Pero este fin, a la persecución cristiana, era parte del plan que Constantino tenía en mente para crear una organización que hasta hoy, está extendida en el mundo. El catolicismo. Constantino cambió sus túnicas de César, por una vestimenta religiosa e intentó unificar a los romanos y a los cristianos. Para ello se declaró el primer papa y cambió el nombre a todas las deidades o ídolos, reemplazándolas con nombres cristianos. Y así,
Venus pasó a ser la Virgen María, Zeus pasó a llamarse Jesús. Así todos los demás ídolos adquirieron nombres cristianos de modo que la gente les venerara. Aquí nace la Iglesia Católica Apostólica Romana. Cuando Constantino dejó el poder, dio al obispo de Roma el título de sumo pontífice máximo e hizo de él un segundo papa. En el año 330 Constantino se fue a Bizancio, Turquía. La transformó un poco y la llamó Constantinopla, manteniendo lealtad al sistema católico romano. Por ese entonces, Roma ya era asidua de las macabras cruzadas en las cuales, en nombre de la autoridad de la Iglesia Católica, se asesinó a miles y miles de seres humanos. Constantino crea la institución católica de modo de unificar las religiones existentes y crear un estado-religión. De esta mezcla de religiones nacen una serie de cultos satánicos, los cuales se extienden hasta hoy en día. Hay detalles que no encajan con la historia contada por los sacerdotes. Roma sabe muy bien que Pedro no fue el primer papa. El primer papa fue Constantino. La tumba de Pedro no está en Roma. La tumba de Pedro, el apóstol, fue encontrada en Jerusalén. Jesús nunca dijo sobre Pedro: edificaré mi iglesia, sino que se refería a sí mismo como roca o piedra angular desechada por los edificadores. Hasta aquí hemos visto el origen católico. Pero, ¿por qué los sacerdotes predican que los evangélicos nacen con Martín Lutero? Por la sencilla razón de engañar a los faltos de conocimientos que les han mentido por muchos años. La religión protestante, que es la nacida en el tiempo de Lutero, es una organización muy diferente al verdadero cristianismo. Estos, alegando que la Iglesia Católica venía incurriendo en numerosos errores teológicos, se separaron de esta en el siglo XV, en un proceso que se denomina la Reforma Protestante. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero, un fraile agustino alemán, publicó las 95 tesis, las cuales, de acuerdo con la tradición, clavó en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg, práctica común entonces. Las tesis condenaban la avaricia y el paganismo en la Iglesia Católica. Esta es otra razón por la cual atacan a los cristianos los predicadores católicos. Las creencias cristianas son casi iguales a las creencias protestantes. Pero no es lo mismo. De hecho, el reciente estudio de Pew Forum 2014 sobre creencias religiosas en Latinoamérica, muestra que pese a la enseñanza del concilio y el catecismo, muchos católicos no creen o no tienen claro que los protestantes sean cristianos. Hay que tener en cuenta que ni los mormones, ni los testigos de Jehová, ni católicos, ni protestantes son cristianos. Aunque hablen bien de Jesús. El cristianismo verdadero, nacido con los apóstoles, sigue las enseñanzas bíblicas sin tradiciones e inventos de hombres. Recuerda, tú no eres luterano, eres cristiano, y tu iglesia nace en Antioquía poco después que Jesús fue alzado a los cielos. No te dejes engañar, despierta. Una lectura diaria de las Escrituras será la guía para que conozcas la verdad. Bendiciones.